Paro Nacional 2021. O como otros lo llaman, el estallido social. Una polémica reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque radicó el 15 de abril desató masivas protestas en varias ciudades del país. La reforma económica proponía, entre otras cosas, ponerle impuesto a la canasta básica familiar, aunque ya se había dicho que no iba a ser así. Yo he dicho, los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no van a tener IVA del 19%, no van a tener IVA. Y además, aumentar el costo de la gasolina. Ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario a los salarios altos, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre muchos otros, para no extender este video. Y además intentaron vendérnosla como la ley de la solidaridad sostenible. Muchos se preguntarán por qué se les ocurrió poner una reforma tributaria en medio de una pandemia que nos afectó tanto. Esto se debe a varias causas. Primero, ya veníamos con un hueco fiscal de 10 billones de pesos, por darles exenciones a los más ricos en las reformas tributarias pasadas. Segundo, las inversiones a causa de la pandemia, que fueron alrededor de 44.4 billones de pesos para mejorar la capacidad hospitalaria. En los departamentos con mayor posible incidencia del contagio, la capacidad hospitalaria instalada para la atención de pacientes registra un déficit. Proteger el empleo. Nosotros estamos preocupados porque el desempleo juvenil se ha reducido, pero es muy alto, es alto. Y revivir la economía. Inflación, el mayor impuesto de los pobres, las alzas en los alimentos básicos, el corrientazo y los servicios públicos terminan golpeando más a las familias de escasos recursos. Ayudar a los más vulnerables. Tercero, obviamente la crisis económica. El gobierno recaudó menos impuestos de los que se tenía proyectados. Cuarto, el gobierno salió a pedir créditos afuera, esto haciendo que el nivel de endeudamiento aumentara y superara el 60% del PIB. El más grande en los últimos 9 años. Y lo más triste es que estamos a esto de que la mitad de la población quede en la pobreza. Ahora que entramos en contexto, ¿qué sucedió en el paro nacional? El 28 de abril de 2021 se presenciaron contundentes manifestaciones en todo el país y en el exterior. Se llenaron las calles, las plazas, los municipios ejerciendo el derecho a la protesta. Sí, estoy luchando. El 3 de mayo del 2021, el Comité Nacional del Paro solicitó a la comunidad internacional, a organismos multilaterales de derechos humanos y gobiernos del mundo general, en un acto de solidaridad que exigiera al gobierno de Iván Duque el cese de la militarización y el trato de guerra a la protesta social, lo que se denominó SOS Colombia. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. El presidente de la República, Iván Duque, y los gobernadores del país se reunieron el sábado 8 de mayo, donde llegaron a un acuerdo de abrir nuevos espacios para los manifestantes y así llegar a nuevos consensos y soluciones. Pero no fue sino hasta el 16 de mayo que una mesa de negociación del Comité del Paro concluyó que el gobierno de Iván Duque no quería negociar y se negó a brindar las garantías, por lo que el 17 de mayo del 2021 el Comité del Paro nuevamente emitió un comunicado diciendo que el paro continuaba. Y este mismo día Duque dio el anuncio del despliegue de la máxima autoridad policial para el desbloqueo de todo el país.
Tras días de protesta, el 24 de mayo se alcanza un preacuerdo sobre las garantías mínimas de la protesta social pacífica y se deroga el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social, lo cual conlleva que el Comité del Paro suspenda la negociación. Para el 26 de mayo ya se habían producido 77 homicidios, 1.246 heridos, 1.808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual, 74 ojos perdidos de jóvenes y sin contar las víctimas de la fuerza pública. Y en esto sí quiero entrar a profundizar un poco más. Los 4.852 casos de violencia policial no solo son la prueba de que hemos alcanzado el punto más álgido de represión, sino que demuestran hoy por hoy que es inverosímil una protesta libre de violencia policial. Las conclusiones de la ONU coinciden con los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde constan que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y en muchos casos incluyendo la fuerza letal. El informe de la ONU dice que es preocupante el grado de discriminación y estigmación que han tenido los manifestantes, incluso por los medios de comunicación, relacionándolos con actos vandálicos, incluso alegando actos de terrorismo. Nombremos a los innombrables. Escuadrón Móvil Antidisturbios alias SMAT. Este cuerpo de seguridad solo está equipado con armas no letales, como latas de gases lacrimógenos o perdigones de goma, pero múltiples veces fueron señalados por usar excesivamente la fuerza. El pasado 2020, la Corte Suprema de Justicia les prohibió el uso de escopetas y dijo que representaban una amenaza seria por sus comportamientos impulsivos y por no seguir sus lineamientos. Pero no aprendemos. Como el 30 de abril, la policía intentaba dispersar a los manifestantes que estaban bloqueando una de las principales vías de la ciudad de Cali. Un oficial se acerca a un manifestante que tenía un escudo y no solamente lo patea, sino que luego le lanza lo que era una lata de gas o al parecer una munición menos letal, pero la lanza a quemarropa. Estos tipos de artefactos lanzados a tan corta distancia pueden ser letales y causar daños irreversibles o inclusive la muerte. Esto surgió de manera espontánea y que los muchachos literalmente están saliendo a enfrentarse a la policía con palos y rocas cuando ellos tienen gases, tienen pistolas, tienen tanquetas. Y ya que mencionamos a Cali, una de las ciudades más afectadas por el paro, con un número muy grande de víctimas mortales, bloqueos por toda la ciudad, daños en la infraestructura y por supuesto afectaciones en el sistema integrado de transporte masivo MIO. De acuerdo al balance, alrededor de 55 estaciones y 6 terminales, alrededor de un 90% de las estaciones tenían alguna afectación. 13 fueron incineradas, 17 presentaron fuertes problemas para continuar con su operación, 25 tuvieron una afectación intermedia y otras 5 tuvieron una afectación leve. Aún hay 8 estaciones por recuperar del sistema integrado de transporte masivo. Un año después del paro, la estatua de Sebastián de Belalcázar, el fundador de la ciudad en 1536, sigue sin regresar al lugar de siempre. En la calle Quinta, el epicentro de las marchas y los bloqueos, continúan decenas de locales cerrados como recordatorio de que los problemas económicos de miles de familias aún no se han solucionado. Pero no todo fue malo, muchachos. Se logró tumbar la reforma tributaria. Se logró la renuncia de Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, que no sabía ni a cuánto era una docena de huevos. ¿1.800? Se cayó la reforma de salud propuesta por el Cambio Radical y apoyada por el mismísimo ministro de Salud. El 13 de mayo se conoce la renuncia de Claudia Luna a la Cancillería. Se logra también la renuncia del comandante de la Policía de Cali tras múltiples denuncias de violencia. El 17 de mayo se conoció la renuncia de Juan Carlos Rodríguez Acosta. Y por último, y no menos importante, se logró la matrícula gratuita de segundo semestre del 2021 para estratos 1, 2 y 3 en la educación pública, universitaria, tecnológica y técnica. Y aunque todavía no se sabe quiénes o por qué destruyeron el MIO, apenas hay teorías, hipótesis
y tampoco se sabe quiénes eran los que iban en las camionetas que les estaban disparando a los jóvenes que estaban en puntos de resistencia o bloqueos. Los grafitis nos advierten la polarización que vive la ciudad, la desconfianza, la fragmentación, la división de clases sociales que se acentúan cuando se acercan las elecciones presidenciales.